En el año 1984, en una de las prisiones americanas, el guardia responsable de la puerta exterior recibió una llamada del supervisor de la prisión. El supervisor le informó que había una bomba en el edificio número 1 y le ordené que abriera las puertas de la prisión. Toma la furgoneta de la prisión y llévalo al edificio inmediatamente. Esta prisión estaba rodeada por 2 cercas y la entrada a la cárcel constaba de 2 puertas enfrentadas. Las regulaciones de la prisión prohíben estrictamente que ambas puertas se abran simultáneamente. Sin embargo, debido a la emergencia de una amenaza de bomba, el guardia de la puerta decidió romper las reglas y abrir ambas puertas a la vez. Después de eso, la furgoneta entró en la prisión y cuando llegó al edificio con el cuerpo, el equipo de explosivos aparece, vestido con su equipo pesado y llevando la bomba consigo. Uno de ellos estaba calmadamente en paz, Extinguiendo la bomba con un extintor para reducir su calor. para evitar que detone. El equipo de explosivos colocó la bomba en la furgoneta y salió inmediatamente de la prisión por las puertas abiertas. Los guardias que presenciaron esta escena creían que habían evitado una catástrofe. Pocos sabían que esto era solo el principio de su calvario. Los 6 miembros del equipo de explosivos que salieron por las puertas abiertas de la prisión no eran una fuerza especial ni un equipo de explosivos. En realidad, eran prisioneros, y ni siquiera prisioneros ordinarios. Los 6 fueron condenados a muerte, cada uno un asesino notorio, algunos incluso asesinos en serie. Ahora, había 6 asesinos fugitivos sueltos, dispuestos a hacer cualquier cosa para seguir libres. No hace falta decir que los eventos que siguieron a esta huida fueron locos. Pero incluso antes de profundizar en eso, ¿cómo lograron llevar a cabo esta audaz fuga? ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Cómo salieron de sus celdas? ¿Y cómo consiguieron los uniformes de los guardias? Si quieres respuestas, sigue la historia. Nuestra historia se desarrolla en el estado de Virginia, Estados Unidos, específicamente en la prisión de Mecklenburg, conocida por sus altas medidas de seguridad. En esta prisión había una sección especial que albergaba a los reclusos condenados a muerte. Esta sección estaba ubicada en el edificio número 1, y este es el mismo edificio del que escaparon los prisioneros condenados. La fuga tuvo lugar el 31 de mayo de 1984. A las 11 de la noche, tan pronto como se descubrió la fuga, se activó una alerta masiva. Todas las autoridades, incluyendo la policía, el FBI y la oficina del gobernador, fueron movilizadas. Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que los prisioneros condenados a muerte lograron escapar de la prisión. Con 6 asesinos fugados sueltos, no había tiempo para demoras. Tenían que ser aprehendidos inmediatamente. La operación de búsqueda comenzó inmediatamente después de que se descubrió la huida. Los helicópteros estaban en el aire, los vehículos inundaban las calles, y los oficiales y los perros policía estaban en el suelo. Se inició una búsqueda gradual del área alrededor de la prisión, abarcando varios kilómetros, y se puso en alerta máxima al ejército y a la Guardia Nacional. La Oficina Federal de Investigaciones del Estado de Virginia envió a sus mejores investigadores para manejar el caso. Todos los oficiales estaban profundamente preocupados por la seguridad del público y los ciudadanos. Si alguno de estos prisioneros se cruzara con alguien, podría convertirse en un desastre. Los asesinos condenados pueden quitar fácilmente la vida de alguien, ya sea porque lo necesitan o simplemente por la emoción que les produce. Podrían incluso matar sin provocación, sin conciencia o miedo al castigo. Después de todo, ya habían sido condenados a muerte. Los investigadores llegaron a la prisión, donde fueron recibidos por el alcaide de la prisión. Comenzaron a extraer detalles del director de la prisión. Explicó que cuando entraron a la sección cera del edificio 1, encontraron todo en caos. El lugar había sido volteado al revés, y los guardias fueron restringidos. Eran los prisioneros quienes habían tomado el control de la sección. Los investigadores preguntaron sobre las identidades de los prisioneros fugados, y fue inmediatamente evidente que las noticias no eran prometedoras. Como mencionamos anteriormente, todos ellos eran asesinos, pero 2 destacaban como los más peligrosos: James Briley y Linwood Briley. Estos 2 eran, de hecho, hermanos y líderes de una pandilla. El número de víctimas fluctuaba entre 11 y 20 personas, y todos sus asesinatos habían sido particularmente brutales. Permíteme darte un ejemplo. En uno de sus crímenes, James Briley agredió a una mujer frente a su marido y su hijo de 5 años. Luego procedió a matar a toda la familia, incluyendo al niño de 5 años. El tercer prisionero, Earl Clanton, mató a una anciana y se le concedió la libertad condicional.
a la espera de un juicio completo. Durante este periodo de libertad condicional, mató a otra mujer que trabajaba como bibliotecaria escolar. La apuñaló 8 veces en la cabeza y luego la estranguló hasta la muerte. El cuarto prisionero, Lem Tuggle, fue condenado por agredir y matar a 2 mujeres mayores también, ambas en sus 60s. El quinto preso, Derek Peterson, robó un supermercado de $6,000 y luego mató al gerente de la tienda. Robó $1,000 de la tienda. Robaron y luego asesinaron. El sexto y último prisionero, Willie Jones, irrumpió en la casa de una pareja de ancianos. Mató al esposo. Pidió a la esposa que rezara por él y luego la mató antes de incendiar la casa. Ahora, creo que comprendes la gravedad de estos 6 criminales y por qué los funcionarios estaban aterrados por su fuga. El investigador principal a cargo del caso estaba seguro de que eventualmente los capturarían, pero lo que le preocupaba era la posibilidad de que lastimen o maten a personas inocentes. Más allá de las unidades de investigación, la policía en todo el estado participó activamente en la operación, estableciendo bloqueos y puestos de control mientras el radio de búsqueda se expandía con cada momento que pasaba. Cuanto más tiempo tardaba, más lejos podrían haber ido los prisioneros, posiblemente en cualquier dirección, este, oeste, norte o sur. Los investigadores buscaban desesperadamente cualquier pista que pudiera señalarles la dirección correcta. Su primer paso fue examinar la sección C, la misma sección de la que los prisioneros se habían escapado. Cuando entraron, encontraron la sección en desorden. Como mencionamos antes, cuando se descubrió la fuga por primera vez, los guardias habían sido restringidos y mantenidos cautivos. Los investigadores entraron en las celdas de los prisioneros, buscando meticulosamente, pero no encontraron pistas o indicaciones que pudieran indicar dónde podrían haber ido los prisioneros. Sin embargo, descubrieron cuchillos improvisados y objetos afilados que los prisioneros habían fabricado dentro de la prisión, ingeniosamente escondidos en varios lugares. Por ejemplo, descubrieron un cuchillo escondido dentro de una de las patas de la mesa. Los investigadores habían descubierto que los prisioneros fugados estaban armados con armas blancas y cuchillos, lo que aumentaba el nivel de peligro que representaban. Después de completar su búsqueda de las celdas, los investigadores centraron su atención en interrogar a los guardias de la sección C, que habían sido encontrados atados y restringidos. Comenzaron preguntando a los guardias si tenían alguna información sobre dónde habían ido los prisioneros después de su huida. Sin embargo, los guardias negaron haber oído algo de los prisioneros mientras estaban cautivos. Aseguran que La enfermera no había discutido ni mencionado ningún destino específico. Las sospechas de los investigadores comenzaron a dirigirse hacia los mismos guardias. Era posible que uno de ellos hubiera asistido a los prisioneros en su escape, después de todo. Se suponía que el edificio o sección de donde se escaparon los prisioneros era altamente seguro, con robustas medidas de seguridad en su lugar. Los investigadores eran muy conscientes de que los guardias de la prisión estaban entre las personas más susceptibles a los sobornos, especialmente teniendo en cuenta sus salarios menos que adecuados y las duras condiciones de trabajo, especialmente los guardias que a menudo se quejaban de ser maltratados por los reclusos. Así que el investigador se sentó con los guardias y les preguntó sobre lo que había ocurrido. Preguntaron cómo los prisioneros habían logrado dominarlos, tomar sus uniformes y escapar del edificio tan fácilmente. Finalmente, los guardias les informaron que aproximadamente 2 meses antes, uno de los prisioneros de la sección C había enviado un mensaje anónimo a la Fiscalía del Estado. El mensaje contenía una advertencia de que había una bomba dentro de la sección C, y los prisioneros tenían la intención de usarla como parte de un plan de escape. El mensaje era anónimo y se desconocía la identidad del prisionero que lo envió. Sin embargo, finalmente llevó al alcaide de la prisión a ordenar a un grupo de supervisores y guardias que realizaran búsquedas e inspecciones en la sección C. Entraron en las celdas de los prisioneros uno por uno, buscaron sus pertenencias e incluso entrenaron perros con ellos. Pero no encontraron rastro de una bomba ni de materiales que pudieran usarse para crear una. El mensaje enviado por el prisionero anónimo afirmaba que se estaba preparando una bomba como parte de un plan de fuga para algunos de los reclusos. Los investigadores ahora sospechan que este informe pudo haber sido una fabricación de los mismos prisioneros que planeaban la fuga. El propósito podría haber sido hacer creer a los guardias en la amenaza de bomba cuando ejecutaron su plan de escape. Sin embargo, los investigadores sintieron que algunos de los guardias, o quizás al menos uno de ellos, podría haber estado involucrado en esta operación. Empezaron a interrogar a los guardias uno por uno sobre los detalles de los eventos que habían ocurrido en la sección
justo antes de que los prisioneros escaparan. A través de los testimonios y relatos de los guardias, los investigadores comenzaron a reunir en sus mentes cómo los prisioneros habían escapado. En el día de la fuga, los prisioneros estaban participando en actividades al aire libre permitidas durante horas específicas. Estaban jugando al baloncesto en el patio de la prisión y 5 guardias los estaban supervisando. Junto con otro prisionero, Willie Turner se acercó a un guardia. Informaron al guardia que querían regresar a sus celdas antes de lo programado. Uno de ellos afirmó tener una lesión en la rodilla, mientras que el otro dijo que necesitaba usar el inodoro. El problema era que esta acción violaba las políticas de la prisión. En general, se requería que los prisioneros pasaran todo el tiempo asignado a actividades al aire libre fuera de sus celdas. Si uno o más prisioneros querían regresar a sus celdas antes de tiempo, todos los prisioneros deberían regresar también. Y el problema surgió porque 2 de los 5 guardias habían acompañado a los 2 prisioneros que solicitaron regresar a sus celdas, dejando a los reclusos restantes en el patio de la prisión, bajo la supervisión de solo 3 guardias. La disminución en el número de guardias lo hizo más fácil para los prisioneros participar en cualquier actividad sin que los guardias se dieran cuenta. Esta situación se desarrolló cuando concluyeron las actividades al aire libre programadas. Los guardias informaron a los prisioneros que su tiempo había terminado y era hora de regresar al edificio y a sus celdas. Cuando los prisioneros y los 3 guardias comenzaron a regresar, los guardias no estaban particularmente atentos o centrados en ellos. No anticiparon nada inusual. Al entrar al edificio, también había un guardia adicional encargado de la puerta. Este guardia tenía un panel de control con botones que podían abrir y cerrar las puertas electrónicamente operadas en toda la sección. Los guardias habían sido negligentes en adherirse a las políticas y reglas de la prisión, al punto que ni siquiera habían contado a los prisioneros. Esto debería haber sido un protocolo básico. De repente, estalló el caos entre los prisioneros mientras se empujaban y alzaban la voz. En ese momento, los prisioneros todavía estaban en el área cerca de la puerta. Habían entrado por la puerta exterior, pero aún no habían llegado a la puerta interior que conducía a las celdas. Los 3 guardias y el portero se sintieron atraídos por el alboroto y el desorden creado por los prisioneros, y no se dio cuenta de uno de los prisioneros cuando abrió la puerta del baño cercano y entró en él. Este baño en particular estaba designado para los guardias, y el prisionero que entró fue Earl Clanton. Su misión era permanecer en el baño y esperar una señal específica de sus cómplices. El plan era que él permaneciera dentro del baño, sosteniendo el bloqueo desde el interior, de manera que incluso si alguien intentaba entrar, sentirían que alguien estaba dentro, o que el cerrojo estaba atascado. Fuera del baño, los guardias intentaban recuperar el control sobre el caos que los prisioneros habían incitado. De hecho, momentos después los prisioneros se calmaron de repente porque su objetivo se había logrado cuando Earl Clanton entró con éxito al baño. Dado que los guardias no los revisaron e incluso no los contaron cuando entraron, no se dieron cuenta de que uno de ellos faltaba. Los prisioneros sabían que los guardias ni siquiera seguían los protocolos básicos. Después de que las cosas se calmaron, los guardias abrieron la puerta al área de las celdas y condujeron a los prisioneros adentro, alejándolos del área de la puerta. En cuanto a Clanton, permaneció escondido en el baño. Después de un tiempo, los guardias intentaron abrir la puerta del baño, pero la cerradura no lo abría, porque Clanton lo estaba sujetando desde dentro. Cuando este guardia señaló a otro guardia responsable de la puerta, le hizo un gesto para que fuera a usar otro baño, a pesar de que las reglas de la prisión dictaban que si alguna puerta permanecía cerrada o atascada, el personal de mantenimiento debía ser convocado inmediatamente para abordar el problema. Sin embargo, este protocolo también fue ignorado por los guardias. En el edificio número 1 de la prisión había 3 secciones: sección A, sección B y sección C. La sección C albergaba la sentencia a muerte del recluso. Esta sección se dividió aún más en 2 zonas, cada una separada de la otra. Entre estas 2 zonas estaba la sala de control de la puerta para la sección C, donde estaba estacionado el guardia responsable de las puertas. Según este guardia, el plan de escape del prisionero comenzó cuando uno de ellos golpeó el cristal de la ventana para llamar su atención. Este prisionero en particular tenía un libro y quería dárselo a otro prisionero en la segunda zona de la sección C. Este prisionero, ubicado en la misma zona, deseaba pasar el libro a otro recluso que estaba separado por la sala de control de la puerta. El prisionero se comunicó con el guardia de la entrada a través del teléfono que conecta el área de la celda y la sala de control de la entrada. Pidió al guardia que entregara el libro a James Briley, uno de los 2 asesinos hermanos de los que hablamos antes.
El guardia de la puerta accedió a la solicitud y dejó la sala de control de la puerta, dejando la puerta entreabierta, lo cual era una costumbre de los guardias de la puerta. Los prisioneros ya lo habían notado, así que decidieron aprovechar esta oportunidad en su plan. Mientras tanto, los prisioneros dentro del área de la celda se estaban preparando para la operación de escape. Uno de los prisioneros, Willie Turner, poseía habilidades de artesanía notables. Podía fabricar cuchillos y armas afiladas de casi nada, utilizando materiales obtenidos del baño o los bordes de las puertas. Afiló estas armas improvisadas con piedras hasta que se volvieron afiladas, ocultándolas inteligentemente en libros, mesas y sillas, o en otros lugares donde sería difícil para los guardias detectarlos. Los investigadores creían que él era el cerebro detrás de toda la operación debido a su inteligencia. Sin embargo, recuerda que Willie Turner no es la misma persona que Willie Jones, uno de los 6 fugitivos. En realidad, Willie Turner no tenía ninguna intención de escapar, a pesar de ser la figura principal y el planificador de toda esta operación. Profundizaremos más en este punto más adelante. Entonces, el plan comenzó con el libro, justo como mencionamos anteriormente. El portero tomó el libro y salió de la sala de controls, dejando la puerta ligeramente abierta. Fue a la puerta opuesta para entregárselo al segundo prisionero en la segunda área de celdas. Cuando el guardia entregó el libro al segundo prisionero, James Briley, elevó su voz y le agradeció por el libro. Este fue la señal que Clanton, escondido en el baño, estaba esperando. Tan pronto como Clanton escuchó esta frase, salió rápidamente del baño y entró a la sala de control de la puerta. Presionó el botón que abría las puertas al área de las celdas y de repente, todas las puertas se abrieron y estalló el caos. Los prisioneros agarraron sus armas y atacaron a los guardias. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias se convirtieron en prisioneros y los prisioneros en guardias. En minutos, los prisioneros tomaron control de toda la sección. Ataron a todos los guardias en la sección, confiscaron sus porras e incluso tomaron sus carteras y pertenencias personales. Ahora que los prisioneros habían tomado el control de la sección C, la aislaron del resto de los edificios de la prisión. El siguiente paso era capturar a un oficial de alto rango, porque los guardias que inicialmente estaban en su custodia no podían emitir órdenes para abrir la puerta principal, así que necesitaban a un oficial de alto rango para hacer esto. Bajo presión, uno de los guardias llamó a uno de los supervisores de la prisión. Le dijo que había una emergencia en la sección C y que uno de los prisioneros había resultado herido como resultado de una pelea que surgió entre él y otro recluso. El guardia pidió al supervisor que viniera a evaluar personalmente la situación y supervisarla. Este supervisor tenía el rango de teniente, pero estaba lejos de la sección en cuestión. No pudo llegar rápidamente, así que envió al oficial responsable del turno, quien tenía un rango más bajo que el teniente. Cuando el oficial entró en la sección, vio al guardia en la sala de control de la puerta y le pidió que lo dejara entrar. Lo que el oficial no sabía era que esta persona en la sala de control no era un guardia en absoluto, sino uno de los prisioneros que había tomado uno de los uniformes de los guardias y fingió ser el portero. Una vez que entró, el oficial se sorprendió cuando los prisioneros lo atacaron y lo ataron. No podía hacer nada y no tuvo la oportunidad de contactar a nadie fuera. De la misma manera, los prisioneros continuaron atrayendo a guardias y oficiales de varios rangos a la sección. Cuando el guardia o oficial llegaba a la sección, serían detenidos, despojados de sus ropas y encerrados con sus colegas. Incluso la enfermera que era responsable de esta sección fue tomada como rehén y la encerraron sola en una celda. Luego uno de los criminales, Clanton, entró en su celda con la intención de agredirla. La enfermera empezó a gritar y a pedir ayuda. Los guardias que estaban cautivos abajo escucharon los gritos de las enfermeras, pero no pudieron hacer nada. Briley se unió a su compañero Clanton en el asalto a la enfermera. Sin embargo, uno de los prisioneros entró a la celda y comenzó a reprenderlos por sus acciones. Después de eso, Willie Turner, el cerebro, entró para hacerles detener el asalto. De hecho, estos criminales cesaron sus acciones y dejaron sola a la enfermera. La enfermera misma luego relató estos eventos durante su interrogatorio por los investigadores. En este momento, los investigadores estaban tratando de reconstruir los eventos a través de los testimonios de los guardias. Sin embargo, al mismo tiempo, los criminales seguían en fuga sin rastro de ellos. Habían pasado 2 horas desde la operación de escape,
y la policía sabía que cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería encontrarlos. Ampliaban la búsqueda cada media hora con todos los recursos de fuerzas del orden disponibles en el estado dedicados a la operación. A pesar de todos estos esfuerzos, no había ningún signo de los criminales. Los investigadores continuaron interrogando a los guardias y oficiales de prisión. Cada guardia contó cómo fueron detenidos y atados por los prisioneros que se habían puesto sus uniformes. Cada vez que apresaban a un guardia, los prisioneros se llevaban su ropa y se disfrazaban de más guardias. Según los testimonios de los guardias, James Briley, uno de los hermanos, había contemplado matar a algunos de los guardias. Sin embargo, Willie Turner, el cerebro detrás de la operación, lo convenció de abandonar la idea, explicándole que cualquier asesinato adicional solo complicaría su situación. Ahora, volvamos al teniente que supervisaba la prisión. Inicialmente se le había contactado, pero en su lugar envió al oficial responsable del turno a su lugar. Este teniente intentó comunicarse con los guardias en la sección C para evaluar la situación, pero no hubo respuesta a sus llamadas. Incluso el oficial que envió a la sección no le contactó ni proporcionó ninguna información. El teniente encontró esto inusual y decidió ir a la sección C él mismo para ver qué estaba pasando. Cuando entró en la sección se quedó impactado al encontrar el caos por todas partes. El teniente no entró por la puerta principal, sino por una entrada lateral. Cuando entró por la puerta lateral, se cerró automáticamente detrás de él. De repente, mientras inspeccionaba el área, los prisioneros que habían sido descubiertos habían desaparecido y simplemente los guardias emboscaron y detuvieron al teniente, y luego lo detuvieron con los demás. Ahora que tenían a un teniente, las cosas se facilitaron para los criminales. Decidieron iniciar su escape de la prisión. Primero, tomaron a los guardias y los encerraron en el cuarto del conserje ubicado en la sección C, sellando la puerta. La única persona que trajeron consigo fue el teniente. En este punto todavía estaban en la sección C, que se encontraba en el edificio número 1. Tenían el control sobre la sala de control que gestionaba las puertas en la sección C. Sin embargo, había otra sala de control en la entrada principal del edificio número 1, que tenía un guardia de turno adentro. Esta sala de control tenía puertas que podían ser cerradas desde todas las direcciones, lo que hacía imposible que los prisioneros accedieran a ella a menos que la guardia de turno misma abriera las puertas. Para asegurarse de que el guardia les abriera las puertas, los prisioneros obligaron al teniente a hacer una llamada a la guardia femenina. Le hicieron decirle que otro guardia vendría a tomar su lugar. Aunque la solicitud parecía algo usual, el guardia no presentó ninguna objeción, confiando en la palabra de su superior inmediato, Earl Clonderick Peterson. Se fusionaron en este momento y se dirigieron hacia la sala de control de la puerta. Cuando la guardia los vio, abrió la puerta de inmediato, ajena al hecho de que estos eran prisioneros de disfraz, especialmente desde que su superior directo le había informado que otro guardia tomaría su lugar. Los dos prisioneros entraron a la habitación, agarraron al guardia y saltaron. De esta manera, los prisioneros ganaron control sobre todas las puertas en el edificio número 1. Sin embargo, aún les quedaba un obstáculo significativo: la gran puerta externa, la entrada principal de la prisión, consistente en dos puertas adyacentes que, como mencionamos anteriormente, no se suponía que se abrieran simultáneamente, pero los prisioneros tenían al teniente, y él tenía la autoridad para abrir cualquier puerta y emitir cualquier orden a los guardias. Entonces, obligaron al teniente nuevamente a llamar al guardia en la puerta externa. Como mencioné anteriormente en los eventos que discutimos en la introducción, el teniente le dijo al guardia de la puerta que había una bomba en la sección C. Instruyó al guardia para que abriera ambas puertas al mismo tiempo y trajera rápidamente el furgón de la prisión al edificio número 1. Lo que ayudó a la guardia a creer la historia fue el mensaje enviado por el prisionero desconocido sobre una bomba en la sección C, junto con las operaciones de búsqueda realizadas por los guardias debido a ello. Ahora la situación era más creíble, y muy probablemente, como mencionamos antes, fueron los propios prisioneros quienes habían escrito este mensaje para plantar la idea en la mente de los guardias. A medida que se acercaba la fecha de la operación de escape, el guardia ejecutó prontamente las instrucciones del teniente, abriendo ambas puertas y dirigiendo el furgón de la prisión hacia el edificio número 1. Mientras tanto, uno de los prisioneros agarró un pequeño televisor de una de sus celdas. El plan era cubrirla con una manta y fingir que era una bomba.
Es importante señalar que no todos los prisioneros involucrados en esta operación tenían la intención de escapar. Algunos de ellos tenían que permanecer en las salas de control para facilitar la apertura de puertas. No todos buscaban escapar, solo querían ser parte de la operación. Incluso Willie Turner, el cerebro de la operación, no escapó, porque tenía una apelación en curso contra su condena a muerte y quería esperar el resultado de la apelación, por lo que eligió quedarse en prisión para no perdérselo. Sin embargo, porque participó en esta operación de escape y ayudó a sus compañeros de prisión, con muchos testigos de este hecho, es probable que la apelación no funcione a su favor. Aquellos que lograron escapar fueron solo 6, los mismos 6 que mencionamos antes. Antes de salir del edificio, los 6 criminales entraron a la fuerza en una sala que contenía equipo de control de disturbios destinado a los guardias. Tomaron algunos cascos y escudos y usaron una camilla destinada a los heridos para ocultar el televisor. Cubrieron el televisor con una manta para hacerlo parecer como si fuera una manta. Cuando se pusieron los cascos y el equipo pesado, sus identidades se ocultaron aún más, y cualquier guardia que los viera creía que eran parte de una unidad especializada. El guardia en la puerta principal de la prisión trajo la furgoneta y la estacionó en la entrada del edificio número 1, totalmente inconsciente de lo que estaba sucediendo dentro de la prisión. Todo lo que sabía era que había una bomba dentro del edificio. De repente, los prisioneros, todavía disfrazados, salió del edificio y gritó al guardia que huyera de la zona inmediatamente, alegando que tenían una bomba viva y altamente peligrosa que podía explotar en cualquier momento. Uno de ellos incluso fingió extinguirlo con un extintor. El guardia, en su miedo y confusión, les creyó y huyó rápidamente, pensando que eran una unidad especializada en explosivos. Los prisioneros entonces subieron a la furgoneta y simplemente salieron por las puertas abiertas de la prisión. Esta fue la historia de la fuga y los detalles que los investigadores lograron recopilar al interrogar a los guardias. Lamentablemente, este interrogatorio y la información extraída de ellos no proporcionaron a los investigadores ninguna pista sobre el paradero de los reclusos escapados. Habían pasado 3 horas desde su huida sin dejar rastro, lo que sugiere que podrían haberse alejado considerablemente de la prisión. Ahora, veamos los eventos desde la perspectiva de los 6 prisioneros que lograron escapar. Después de salir de la prisión, continuaron conduciendo la furgoneta de la prisión por un tiempo, sintiendo un sentido de euforia después de su notable éxito. Esta euforia aparentemente provenía del hecho de que estaban conduciendo un vehículo de la prisión adornado con el logotipo y el nombre de la prisión. Mientras conducían, pasaron junto a un policía en su coche patrulla en su ronda nocturna habitual. El oficial los vio. Ellos le saludaron a él, y él simplemente devolvió sus saludos. La razón de esto era que el oficial de policía estaba en otro estado. Los reclusos ya habían logrado salir de Virginia, donde estaba ubicada la prisión, y habían ingresado a Carolina del Norte. Por lo tanto, la noticia de la fuga de la prisión aún no había llegado a las agencias locales de aplicación de la ley. Además, este encuentro ocurrió dentro de las primeras horas de su escape, por lo que las noticias del evento no se difundieron ampliamente. El oficial de policía supuso que estas personas eran oficiales transportando prisioneros, ya que estaban vestidos con uniformes de guardia. Dado que los traslados de prisioneros a menudo ocurren por la noche, el oficial no tenía motivo para sospechar de ellos. Sin embargo, después de este encuentro, los reclusos salieron de su euforia y se dieron cuenta de que estaban conduciendo una furgoneta de prisión, el cual necesitaban eliminar para evitar ser detectados. Comenzaron a discutir entre ellos sobre su destino y cómo deshacerse del vehículo. Uno de ellos sugirió encontrar un área boscosa para esconder la camioneta entre los árboles. Aún así, este plan tomaría tiempo, y estaban preocupados por la posibilidad de que el vehículo los expusiera. Después de conducir un poco más, llegaron a un pequeño pueblo llamado Warrington. Allí, vieron un lugar apartado entre los árboles y decidieron estacionar la camioneta allí. Después de salir apresuradamente de la furgoneta, los presos se dividieron en 2 grupos. El primer grupo estaba formado por 4 individuos: los hermanos Braley, Willie Jones y William Taggart. El segundo grupo estaba compuesto por Earl Clanton y Derek Peterson. Los 4 miembros del primer grupo comenzaron a correr a través de los árboles y bosques, confiando en la suerte para guiarlos. Descubrieron oro cuando tropezaron con algunas ropas colgadas en un tendedero frente a una de las casas. Sin dudarlo, se quitaron la ropa de los guardias y se pusieron ropa civil para integrarse más eficazmente. En este punto, habían pasado 3 horas y media desde el inicio de su escape. Finalmente,
Después de todo este tiempo, la policía logró atrapar su primera pista. Un coche patrulla pasaba a estar cerca del lugar donde los presos habían abandonado la furgoneta de la prisión. Las noticias de la fuga de la prisión se habían extendido, incluso llegando a la policía en Carolina del Norte. Cuando el oficial en el coche patrulla vio la furgoneta con el nombre y el logo de la prisión, alertó a sus compañeros. Rápidamente rodearon la furgoneta y se acercaron a ella con cautela. Al final, descubrieron que estaba vacío. Se dieron cuenta de que los reclusos lo habían abandonado y continuaron a pie. Dentro del vehículo encontraron cascos y el equipo que usaban los prisioneros. La furgoneta estaba a unos 50 kilómetros de distancia de la prisión, lo que significaba que estaba más allá del radio de búsqueda inmediato establecido por la policía. La noticia llegó rápidamente a las autoridades e investigadores que manejan el caso. Inmediatamente después, el Centro de Comando de Operaciones de Búsqueda se trasladó a Carolina del Norte, específicamente al pueblo de Warrington, donde habían encontrado la furgoneta. Esto transformó el caso en un esfuerzo conjunto entre las autoridades de Virginia y Carolina del Norte. Además, se convocó al FBI para liderar la investigación y tomar control del caso, porque se había convertido en un asunto federal. La razón era que los prisioneros fugados habían cruzado las fronteras estatales y oficialmente el caso ahora recae bajo la jurisdicción del FBI. El foco de la nueva operación de búsqueda se centró en el pequeño pueblo donde se encontró la furgoneta de la prisión. Los investigadores inmediatamente supusieron que los prisioneros probablemente se habían dividido en grupos más pequeños, ya que permanecer juntos aumentaría las posibilidades de recaptura. Por lo tanto, era lógico suponer que se habían separado. La alerta sobre los prisioneros fugados llegó a cada rincón del estado y más allá. Incluso el FBI emitió advertencias a todas las agencias de aplicación de la ley en diferentes estados, informándoles que 6 asesinos condenados habían escapado de la prisión y que necesitaban estar en máxima alerta. Si alguno de estos fugitivos entraba en su jurisdicción o estado, debían estar preparados. Mientras tanto, en el centro de operaciones, los investigadores calculaban distancias, estudiaban medidas e intentaron predecir las ubicaciones y distancias que los fugitivos podrían cubrir cada minuto que pasaba. Simultáneamente comenzaron a recopilar información personal sobre los prisioneros, sus familias y las personas con las que habían estado en contacto mientras estaban encarcelados. Había una posibilidad significativa de que estos criminales buscaran refugio con sus familiares o amigos. La policía estableció una línea directa dedicada para recibir cualquier información sobre los fugitivos. Alrededor de las 5 en punto de la mañana, llegó un informe de una persona que afirmaba que su camioneta había desaparecido de enfrente de su casa. Este individuo vivía en el mismo pequeño pueblo, Warrington. En cuestión de momentos, la policía y los investigadores estaban en su casa. Primero le preguntaron sobre el vehículo. Él lo describió como un camión pick-up azul con un toque de rojo en la parte trasera y con la placa de vanidad PI1. También mencionó que se había llenado con un tanque lleno de gasolina. Esto significa que si los prisioneros fugados realmente lo hubieran robado, esta información podría llevarles a un lugar distante. La policía transmitió inmediatamente información sobre el vehículo robado, pero se dieron cuenta de que necesitaban ampliar significativamente el radio de búsqueda. Simplemente, posiblemente incluso cientos de kilómetros, ya que los fugitivos podrían haber ido a cualquier lugar con un vehículo a su disposición. Además, necesitaban asegurarse de que sus advertencias llegaran a las agencias de aplicación de la ley en otros estados, especialmente a las que limitan con el suyo. Dado que los prisioneros ahora tenían un vehículo, podrían cruzar potencialmente las líneas estatales. Llegó la mañana y salió el sol, pero aún no había rastro de los prisioneros fugados en ninguna parte. La policía estableció puntos de control en todas las carreteras, especialmente alrededor del pueblo de Warrington. Cada fiscal fue detenido e inspirado, todos los oficiales de la ley en el área. Desde policías de tráfico hasta fuerzas especiales, se movilizaron para esta misión de búsqueda, sin dejar restricciones de presupuesto o recursos sin utilizar. Los helicópteros patrullaban los cielos, los oficiales registraban el suelo, los autos golosina a la calle, perros entrenados se unieron a la caza, y se utilizó todos los medios disponibles. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos extensos, aún no habían encontrado ninguna pista. Sin embargo, esta gran operación de búsqueda y la presencia intimidante de las fuerzas de la ley tuvieron consecuencias no deseadas. La policía no había contado con el miedo que se apoderaría de la gente del pueblo. Imagina despertar al rugido de los helicópteros y el estruendo de las sirenas de la policía, solo para encontrar puestos de control policiales en cada calle. Más tarde, se enterarían por las noticias que 6 peligrosos asesinos habían escapado de la prisión y habían estado en su ciudad la noche anterior. Los residentes de Warrington ahora estaban aterrados.
temiendo que pudieran encontrarse con uno de estos criminales en la calle. Criminales que no tienen nada que perder y que potencialmente podrían matar a cualquiera en su... Incluso la gente en los condados y áreas vecinas también estaba asustada, ya que las noticias sugerían que estos criminales podrían estar en cualquier lugar. Para empeorar las cosas, los medios de comunicación y los canales de televisión comenzaron a discutir el oscuro pasado de estos criminales, incluyendo los horrendos crímenes que habían cometido. Esto incluyó ataques a mujeres mayores en sus 70 años, el asesinato de familias enteras, e incluso el asesinato de un niño de 5 años después de presenciar los asesinatos de sus padres. Como resultado, los residentes de Warrington y las áreas circundantes se dirigieron a las tiendas de armas en un frenesí, comprando armas y municiones. La situación escaló hasta el punto de que las armerías se quedaron completamente sin inventario. Sin una sola arma o bala en stock, todo se vendió. El problema adicional era que la gente incluso temía a los oficiales y policías. Sabían que los criminales se habían disfrazado con uniformes de guardia. Entonces, cuando la policía golpeaba ocasionalmente las puertas de las personas para preguntarles o entrevistarlas, se encontraban con una resistencia significativa. La gente no estaba dispuesta a cooperar o incluso abrir sus puertas. Muchas personas se habían atrincherado dentro de sus hogares, cerrando sus puertas y negándose a abrirlas a cualquiera. Tomaron turnos dentro de sus familias, asegurando que siempre había alguien despierto y alerta para cualquier cosa que pudiera suceder, armado con un arma. La policía, en sus esfuerzos por ayudar a los ciudadanos, especialmente a las mujeres y los ancianos que necesitaban comestibles o suministros del mercado, ofreció ayuda comprando personalmente para ellos. En general, la gente en la ciudad y las áreas circundantes estaban aterradas. Este miedo tuvo un impacto significativo en el volumen de llamadas recibidas por la policía. Cada minuto, recibían llamadas informando avistamientos de uno de los criminales en algún lugar. Sin embargo, el mismo día, que fue un día después de la noche de la fuga, el 1 de junio de 1984, precisamente a las 5 de la tarde, Earl Clanton y Derek Peterson paseaban con confianza por las calles del pueblo a plena luz del día. No está claro si intentaban ser más astutos que todos caminando con confianza, asumiendo que nadie sospecharía de ellos si estuvieran a la vista de todos. Por supuesto, habían descartado sus uniformes de guardia y se habían cambiado a diferentes ropas, pero Clanton todavía llevaba a los guardias. Había quitado las insignias y las etiquetas. Entraron en una lavandería porque querían un lugar apartado para comer algo de la comida que habían comprado en una tienda de comestibles. Estaban buscando cualquier lugar cercano donde pudieran comer, y la lavandería era la única opción que encontraron. Desafortunadamente, justo en ese momento, las patrullas pasaron por la tienda. El jefe del equipo de respuesta de emergencia de la prisión estaba a cargo de esta patrulla. Este líder tenía un excelente conocimiento de los uniformes de los guardias de prisión. Tan pronto como sus ojos cayeron en la lavandería, notó inmediatamente la chaqueta que llevaba Clanton. Aunque carecía de las marcas y logotipos típicos encontrados en los uniformes de guardia, podría identificarlo por su color y diseño. Dirigió rápidamente el vehículo hacia la tienda, junto con su asistente, ambos armados. Entraron en la tienda y dentro encontraron a Clanton allí. Les ordenó que levantaran las manos y las apoyaran contra la pared. El periodo de libertad que los dos experimentaron fuera de la prisión no superó las 19 horas. Y estas son instantáneas auténticas de sus momentos de arresto dentro de la tienda. Aunque generalmente debería haber sido una noticia alegre, fue igualmente aterradora, especialmente para los residentes de la ciudad. Se llenaron de miedo al saber que la policía había detenido a 2 criminales que caminaban tranquilamente por las calles y entraban en tiendas. De repente, eventualmente, incluso aquellos que no habían estado asustados antes se asustaron al darse cuenta de que estos criminales podrían haber estado entre ellos todo el tiempo. Los investigadores estaban particularmente preocupados por los hermanos Briley, ya que estaban entre los más brutales en este grupo de criminales. Podrían ser clasificados como asesinos de sangre fría, porque habían cometido múltiples actos de asesinato y asalto sin motivo aparente. Una vez mataron a una mujer embarazada, y en otra ocasión atacaron brutalmente a una mujer de 79 años, matándola a ella y a su esposo. En otra ocasión, asesinaron brutalmente a un niño de 5 años, junto con toda su familia, añadiendo a su lista de crímenes atroces y violentos. Lo que empeoró las cosas fue su completa falta de remordimientos después de ser detenidos. Los hermanos Briley estaban en la parte superior de la lista de prioridades, tanto para la policía como para los investigadores. Sin embargo, las operaciones de búsqueda persistieron, y la policía continuó lidiando con el volumen abrumador de llamadas frenéticas
A pesar del gran volumen de estos informes frenéticos, la fuerza de seguridad ha hecho que valga la pena responder y participar con tantos de ellos como sea posible, especialmente aquellos informes que creían que podrían llevar a algo sustancial. Los oficiales peinaron bosques, lodo y cieno, avanzando a través de pantanos y lagos, e incluso explorando casas abandonadas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, ninguno de los informes produjo resultados útiles al final. Sin embargo, incluso sin los informes, los esfuerzos de la policía siguieron siendo incansables. Esa fatídica noche a las 11 de la noche, en la ciudad de Portsmouth, en el estado de Virginia, que estaba aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad de Warrington, una patrulla de policía estaba conduciendo por la carretera cuando vieron a dos individuos intentando robar un coche. Uno de los oficiales salió del vehículo y ordenó a las personas levantar las manos. Sin embargo, estos dos individuos huyeron inmediatamente, y cuando el oficial intentó perseguirlos, abrieron fuego. Más tarde se confirmó que estos individuos eran de hecho los hermanos Brierley. Su disparo al oficial solo aumentó las preocupaciones de los investigadores. Estos dos estaban listos para matar incluso a la policía para mantener su libertad. El problema adicional era que se encontraban en una ciudad que estaba a 300 kilómetros de la base central de operaciones de búsqueda en Moreton, donde se había encontrado la furgoneta de la prisión. Ahora, los investigadores necesitaban encontrar formas alternativas de localizarlos, y su primera idea fue monitorear a la familia y los parientes de los hermanos Brierley. La FBI revisó los registros de llamadas de la prisión e identificó los números y las personas que los hermanos Brierley habían estado contactando desde dentro de la prisión. Sin embargo, se dieron cuenta de que muchos de estos números y nombres eran aleatorios, sin ninguna conexión aparente con los Brierleys, indicando que los hermanos habían proporcionado deliberadamente información falsa sobre los números y las personas con las que estaban en contacto desde dentro de la prisión. Por lo tanto, el FBI obtuvo los registros de llamadas directamente de la compañía de telecomunicaciones, que contenía las identidades reales de las personas que los hermanos Brierley habían contactado desde la prisión. Entre esos contactos, el más frecuente era su tío. Los agentes del FBI visitaron la casa del tío, pero mantuvieron su distancia e indagaron sobre las llamadas. No querían levantar sospechas que pudieran llevar a que el tío advirtiera a los hermanos Brierley y les permitiera escapar. Por lo tanto, se asignó un equipo dedicado a la tarea de monitorear las actividades del tío y rastrear cada uno de sus movimientos. Sabían que los hermanos Brierley probablemente no se quedarían en la casa del tío, pero podría haber otros tipos de comunicación o encuentros. La idea era seguir vigilando al tío hasta el momento en que se comunicara o se encontrara con los hermanos Brierley. Continuaron observándolo y siguiendo sus movimientos durante varios días. Volveremos a ellos más tarde para ver qué sucedió después de esta operación de vigilancia. Ahora volvamos a los otros prisioneros. Durante estos días, cuando el FBI estaba vigilando al tío, obtuvieron una nueva pista relacionada con la segunda pareja de criminales, Lem Tuggle y Willie Jones. Estos dos prisioneros habían tardado 8 días en llegar al estado de Vermont, donde se escondían en uno de sus bosques. Vermont se encuentra cerca de la frontera con Canadá, y su objetivo final era llegar a Canadá. Habían encontrado un lugar apartado en los bosques de Vermont para pasar sus noches, pero surgió un problema. Estaban quedándose sin combustible en su camioneta y necesitaban repostar para continuar su viaje a Canadá. Como mencioné anteriormente, los hermanos Brierley eran parte de un grupo con Lem Tuggle y Willie Jones. Juntos, los cuatro encontraron la camioneta y la robaron del jardín frente de su dueño. El dueño informó a la policía de que el camión era azul con un toque de rojo en la parte trasera y tenía una placa de matrícula distintiva, PI1. Sin embargo, la mañana después de que abandonaron la ciudad, los hermanos Brierley se separaron de Lem Tuggle y Willie Jones. Les dijeron que alguien vendría y se irían con él. De todos modos, Lem Tuggle y Willie Jones tomaron la camioneta y se dirigieron hacia Vermont. Su objetivo era llegar a Canadá, pero necesitaban combustible para la camioneta. Lem Tuggle dejó a Willie Jones en el bosque y condujo la camioneta a un pueblo cercano llamado Stamford, específicamente a una tienda que vendía antigüedades y regalos. Entró a la tienda y comenzó a hablar con el dueño. Momentos después, blandió un cuchillo y exigió todo el dinero que ella tenía. Ante ninguna otra opción, la dueña de la tienda acató la amenaza y entregó todo el efectivo que tenía. Lem Tuggle luego salió rápidamente de la tienda, corrió hacia la camioneta y se alejó conduciendo. Sin embargo, el dueño de la tienda logró correr tras ellos y echar un vistazo a la apariencia del coche y al número de la matrícula. Inmediatamente, ella llamó a la policía e informó del incidente. Lem Tuggle
Había tomado aproximadamente $80 del propietario de la tienda, que no era una cantidad significativa, pero era suficiente para combustible para llegar a Canadá. Su plan era que Lem Tuggle regresara a recoger a Willie Jones, quien lo estaba esperando en el bosque. Después, continuarían juntos su viaje a Canadá. Desafortunadamente para él, la respuesta policial a la llamada del dueño de la tienda fue más rápida de lo esperado. Una vez que la policía recibió el informe, se dieron cuenta rápidamente de que el coche robado podría estar relacionado con la fuga de la prisión en Mecklenburg, una operación de la que todos los policías del pueblo habían oído hablar. El pueblo era pequeño, con pocos residentes y calles limitadas. Casualmente, había un oficial de paisano en la calle en ese momento. Fue tomado por sorpresa cuando el coche robado pasó en dirección contraria. Inmediatamente dio la vuelta, activó las luces de la policía y sonó la sirena, iniciando una persecución. Lem Tuggle, por supuesto, no se detuvo y continuó conduciendo, intentando escapar. Sin embargo, el policía contactó con otras unidades y un coche patrulla cercano a su ubicación se unió rápidamente a la persecución. El plan era que el segundo oficial actuara como un bloqueo en el camino, obligando al sospechoso a detenerse. Así que, una vez que llegó a un punto que consideró adecuado, bloqueó la carretera con su coche, saliendo con su arma apuntada en la dirección de donde se esperaba que viniera el coche del sospechoso. La policía estaba al tanto del peligro, ya que habían confirmado que este hombre probablemente era uno de los presos que había escapado de la prisión. La situación era tensa, especialmente porque esta era una fuerza policial rural no acostumbrada a persecuciones a alta velocidad, confrontaciones armadas y tales incidentes. La pregunta seguía en pie. ¿El sospechoso se detendría al ver el coche de policía bloqueando la carretera con un oficial apuntándole con un arma? ¿O se resistiría? El oficial permaneció completamente concentrado. Si el sospechoso no se detenía, tendría que abrir fuego. Afortunadamente, Lem Tuggle detuvo el coche al llegar al bloqueo improvisado. Se rindió y la policía lo arrestó. Y estas son algunas fotos reales tomadas en el momento de su detención. Después, expresó arrepentimiento por robar la tienda y deseó haber elegido un objetivo diferente. En el día siguiente a la detención de Willie Jones, que había estado esperando a su compañero en el bosque, un giro de eventos inusual y extraño se entregó cuando Willie Jones se reportó a sí mismo. Ese día, Willie Jones llamó a la línea de emergencia de la policía e informó a la operadora que su nombre era Willie Jones. Explicó que era uno de los reclusos que se había escapado de la prisión de Mecklenburg, pero ahora estaba cansado y quería entregarse. El operador se sorprendió y le preguntó acerca de su ubicación. Willie proporcionó una descripción de la área en la que estaba, pero no pudo precisar su ubicación exacta. Sin embargo, el operador logró deducir su ubicación a partir de su descripción. Le informaron que un coche patrulla vendría a buscarlo y le pidieron que se pusiera en un lugar visible. Willie Jones le aseguró que la encontrarían al costado de la carretera. De hecho, pronto llegó un coche patrulla, siguiendo la ruta designada. Vieron a Willie Jones de pie al borde de la carretera, haciéndole señales. Willie Jones informó a la policía que estaba desarmado, pero se acercaron a él con cautela de todos modos, y luego lo arrestaron. Cuando los investigadores lo interrogaron más tarde sobre por qué había decidido rendirse, les dijo que se había perdido en el bosque, esperando a Lem Tuggle. Después de que pasó un día completo sin ninguna señal, se sintió inseguro acerca de su destino. Pensó que quizás algo le había sucedido, o tal vez él había abandonado y huido a Canadá por su cuenta. Willie Jones se encontró en una situación difícil. En lo profundo del bosque, hambriento e incapaz de encontrar algo para comer, llegó a un punto de desesperación y decidió entregarse. Lo que entristeció a Willie Jones después fue descubrir que solo había estado a unos pocos kilómetros de la frontera canadiense. Podría haber ido a pie allí, y la frontera no estaba fuertemente vigilada, lo que la hacía relativamente fácil de cruzar. Desafortunadamente, se dio cuenta de esto demasiado tarde. Ahora, 4 de los 6 presos fugados han sido capturados, pero los 2 más peligrosos siguen libres. Los hermanos Briley, como se mencionó anteriormente, eran de particular interés para los investigadores. Lem Tuggle y Willie Jones informaron a los investigadores que se habían separado de los hermanos Briley la mañana del día siguiente de la fuga y no tenían idea de dónde podrían estar. El FBI no tenía pistas o indicios para seguir en su búsqueda de los hermanos Briley, excepto por su tío. Lo habían estado vigilando de cerca. Creían que él era la persona con la que los hermanos Briley contactarían, o podrían ya haber contactado desde la cárcel.
Continuaron observándolo durante varios días, pero cada día terminaba sin ninguna comunicación o encuentro con los hermanos Briley. Finalmente, la paciencia dio sus frutos un día mientras lo vigilaban. Ellos lo siguieron a un concesionario de coches. Para su sorpresa, una mujer había presentado un informe policial indicando que James Burley se había puesto en contacto con ella, y cuando rastrearon el número que había utilizado para llamarla, los llevó al mismo concesionario. Ciertamente no es una coincidencia que su tío terminara en la misma tienda. Deben haber tenido una conexión con este lugar. En realidad, el dueño de la tienda había conocido a los hermanos Briley a través de su tío, quien los presentó con nombres falsos en lugar de sus verdaderos nombres. Como el tío y el dueño de la tienda eran conocidos, la FBI había desarrollado sospechas significativas sobre la participación de la tienda. Pasaron días vigilando el lugar, pero sin resultados. Sin embargo, el 19 de junio de 1984, su unidad de vigilancia observó a dos hombres trabajando en un coche frente a la tienda. Estos hombres se parecían a los hermanos Briley, pero los investigadores no estaban completamente seguros de sus identidades, así que enviaron a un operativo encubierto del mismo barrio para acercarse a ellos, iniciar una conversación y confirmar sus identidades. El operativo se integró sin problemas en una discusión con esos dos hombres, sin mostrar signos de sospecha. Hablaba y se comportaba como uno de los locales, mezclándose con éxito entre ellos. Después de una breve interacción, el agente volvió a los investigadores y confirmó que uno de los hombres era, indeed, James Briley, pero el otro individuo no era su hermano. Ahora, los investigadores habían localizado al menos a James, pero el problema era que no querían detenerlo, sin saber dónde estaba su hermano. Querían capturar a ambos hermanos al mismo tiempo. Afortunadamente, esa noche, pudieron confirmar que Linwood también estaba presente en la tienda. Parecía que estaban organizando algún tipo de reunión o pequeña fiesta con un grupo de amigos y conocidos. La policía, una vez que estuvieron seguros de que ambos hermanos estaban dentro de la tienda, no perdió tiempo. Rápidamente allanaron la ubicación, tomando por sorpresa a todos los que estaban adentro, especialmente a los hermanos Briley. Cuando la policía rodeó el lugar, apuntaron sus armas y ordenaron a todos que se tiraran al suelo. Todos los demás obedecieron, cayendo al suelo, pero los hermanos Briley, asombrados e inseguros de qué hacer, siguieron de pie. Estos momentos estaban llenos de incertidumbre, mientras los hermanos deliberaban sobre si rendirse o intentar escapar. El problema era que incluso si intentaban huir, la policía los tenía rodeados desde todas direcciones con sus armas apuntándoles. Como fugitivos buscados y peligrosos, eran bien conscientes de que cualquier movimiento en falso podría resultar en sus muertes. Así que después de unos tensos momentos de reflexión, tomaron una decisión sabia y se tiraron al suelo, uniéndose a los demás. La escena era sorprendente y caótica. Incluso el dueño de la tienda, que había estado sentado en su oficina, estaba asombrado por lo que estaba presenciando. Los hermanos Briley fueron finalmente arrestados, poniendo fin a una persecución de 19 días. Afortunadamente, nadie resultó muerto ni herido durante esta operación. Y con esto, la búsqueda de los 6 prisioneros escapados concluyó. El FBI estaba decidido a asegurar que los hermanos Briley, en particular, nunca escaparan de nuevo. Por lo tanto, los funcionarios implementaron medidas para mantenerlos bajo custodia federal. Normalmente, cuando alguien es aprehendido en un estado, el respectivo estado coordina con el estado del que escaparon para facilitar la transferencia de custodia. Las agencias de seguridad federales, como el FBI, normalmente no participan en estos asuntos. Sin embargo, en este caso excepcional, los hermanos Briley estuvieron bajo la custodia del FBI para evitar cualquier oportunidad de que escaparan de nuevo, hasta que pudieran ser devueltos al estado de Virginia. En Virginia, la prisión de Mecklenburg había sido puesta en confinamiento. No se admitieron nuevos prisioneros, y no se liberó a ningún prisionero por ningún motivo. El gobernador del estado había suspendido a 5 guardias de prisión y suspendido indefinidamente al director y al asistente de seguridad. La prisión estaba en un estado constante de inestabilidad. Después de la fuga, hubo numerosos casos de disturbios dentro de la prisión, y en un momento, los reclusos apuñalaron a 2 guardias con armas improvisadas. Estos actos de disturbio no eran comunes en la prisión, pero después de la fuga, los prisioneros parecían especialmente motivados para causar altercados. Los actos diarios de disturbios se convirtieron en rutina, resultando en incidentes graves tanto entre los reclusos como entre los reclusos y los guardias.
Esto creó un estado de caos en la administración de la prisión. Se implementaron varios cambios, todos destinados a prevenir cualquier intento de escape similar. Por ejemplo, las puertas de los aseos permanecían cerradas en todo momento, y cualquier guardia que necesitara usar uno tenía que poseer una llave para desbloquear la puerta. Usa el aseo, y luego vuelven a cerrarlo detrás de ellos. Si algún guardia violaba este protocolo, eran suspendidos inmediatamente. Además de todo eso, se instaló un sistema electrónico para asegurar que las dos puertas externas no pudieran abrirse simultáneamente. Ninguna puerta se abriría a menos que la otra puerta estuviera cerrada. Y la administración de la prisión comenzó a hacer cumplir estrictamente todas las regulaciones y protocolos, sin importar cuán menores puedan parecer. Cualquier persona, especialmente los guardias, que violaba estas reglas era despedida inmediatamente. En cuanto al destino de los 6 fugitivos, el Estado aceleró sus sentencias de muerte después de la fuga. Anteriormente, podrían haber esperado largas estancias en prisión, durante el cual podrían ocurrir apelaciones y a veces nuevos juicios. Sin embargo, las autoridades decidieron acelerar la ejecución de sus sentencias de muerte. Linwood Briley se convirtió en el primero en ser ejecutado en la silla eléctrica en 1984, seguido por su hermano, James Briley, solo 6 meses después. Durante el mismo periodo, varios otros presos que no habían estado involucrados en la fuga también fueron ejecutados. Las tasas de ejecución en general habían aumentado significativamente durante este periodo. En cuanto a los 4 restantes de los 6 fugitivos, su tiempo en prisión se prolongó un poco. Earl Clanton fue ejecutado en 1988, seguido por Derek Peterson en 1991. Willie Jones fue ejecutado en 1993, y todos ellos encontraron su destino en la silla eléctrica. El último de ellos fue Lem Tuggle, quien fue ejecutado en 1996. Sin embargo, para ese momento, habían suspendido el uso de la silla eléctrica, por lo que Lem Tuggle fue ejecutado por inyección letal. Anteriormente hablamos de Willie Turner, el recluso que fabricó los cuchillos y dirigió la operación. Sin embargo, como mencionamos, no escapó con ellos porque tenía una apelación pendiente para su sentencia de muerte. Esperaba que esta apelación lo exonerara o redujera su condena, pero al final, él también fue ejecutado en 1995 por inyección letal. Cada prisionero que participó en la operación o estuvo presente en el bloque de celda C fue finalmente ejecutado. Esto marca el final de sus historias. Y aquí hemos llegado al final de nuestra historia. Y esperamos que la hayas disfrutado. Si presionas el botón de me gusta para apoyar este contenido, lo agradecería mucho. Además, ayúdanos a difundir el canal compartiendo nuestros videos. Hasta la próxima vez.